80 quintales cosechábamos de tabaco. El cosechero más grande que había en Barlovento era nosotros aquí. Y para cosechar 80 quintales de tabaco a pura hoja seca, llevando los vasos ricos allá abajo, hay que tener pulmones y hay que tener constancia. Recuerdo de mi mamá y una prima comentar lo de la guerra, cuando andaban los huidos, como les decían, por ahí escondiéndose en las cuevas y para qué. Y como era pequeña yo no entendía eso. Se fue pasando el tiempo que uno fue despertando, sí. Ya se dio uno cuenta de que todo eso era así. Y la vida, pues bien, trabajando, ilusionados con lo que uno hacía. Me recuerdo sembrar, pues, libre de sembrar uno papas y lo que es comida, trigo, cebada, de todo. Tabaco, algodón, plátano, bueno, de todos los frutos. Una economía muy pobre, familias grandes sin agua, luz, teléfono, no había nada, ni carretera. El único teléfono estaba aquí que lo puso el ejército. El tabaco era como una ayuda, era el único dinero tal vez que entraba en las casas. Y luego el resto era tener animales, plantar para autoconsumo. A las tiendas casi no se compraba nada. Lo cocíamos después entre las chicas, entre las amigas, y después para despalarlo, para quitarlo de la mata seco, porque lo echábamos a atender, pues nos ayudaban los vecinos. Poníamos el picú, como le decíamos, y poníamos canciones mexicanas, que es lo que había. Y ahí nos pasábamos la noche, a lo mejor hasta las 2 o las 3 de la mañana, despalando el tabaco. Había que traer los cujes del monte. Había que cortarlos por la tarde, dejarlos escondidos, porque había un guardamonte que tela marinera. Y luego irlos a buscar con la noche, ¿no? Y venir por distintos caminos, escaqueándose un poco, para no ser visto por el guardia. Aquí hubo una economía importante, que mucha gente se compró el billete para ir a Venezuela cultivando tabaco de secano principalmente. En esta costa también había, pero ya digo, el año que yo vendí un camión cargado de tabaco. Y cuando saqué números, no saqué el jornal base, que era 36 pesetas al día. Me di cuenta que por ahí ese camino no debía seguir. Y entonces empecé a ir a Los Sauces con el maestro Cándido a clase. Y iba de aquí 10 kilómetros para allá y 10 kilómetros para acá, de aquí a Los Sauces, por la tarde. Por la mañana y por la noche estaba aquí abajo de agricultor. Nosotros, que éramos las chicas, pues deshojábamos, cargábamos en cesto carga, niñas. Yo me desconché una vez en un pie porque yo creo que llevaba más peso del que yo pesaba. Y eso después, pues enhebrar, nos sentábamos y enhebramos en una restita. Y después ellos más bien los ponían en los cujes. El trabajo más fuerte que hacían los hombres era preparar las tierras, ¿no? Pero luego ya las mujeres hacían más o menos el trabajo, sí. Despalábamos era manual. Era manual y el trabajo, y cortarlo también, más bien lo cortaban los hombres. Cortarlo porque uno cortaba con una cuchilla que era curva y después lo iba pasando aquí, siempre tenía una camisa de manga larga para irlo pasando aquí y llegaba hasta aquí. Eso nos enseñaron nuestros padres de Cuba, digo, cómo lo hacían, y lo iban metiendo aquí, metiendo, y llegaba hasta aquí, y cuando ya llegaba hasta aquí iba a donde estaba el cubo y lo soltaba. Era un arte. El trabajo más grande que había era que había que cargarlo al hombro para allá abajo, para esas cuevas, ya a principios de septiembre, o eso, cuando ya empezaba a llover, y no se podía dejar mojar, porque si se mojaba se echaba a perder el tabaco. No, de eso sí sé un poco, porque cargué mucho tabaco. Pueblo humilde, buena gente, se ayudaban. Había una comunidad de vecinos, que creo que queda por el sur, queda una sociedad de instrucción y recreo, que si, por ejemplo, se enfermaba el marido o se moría, quedaba una mujer viuda, la ayudaban los vecinos. Se sembraban frijoles, papas, boniatos, maíz, de todo, de todo. Otra cosa que había, que ya hoy eso está desapareciendo, no sé el por qué, fruta de toda. Yo tenía unas
Era que las regaba y las lavaba con la manguera. Y no las pude salvar, se perdieron. Sembraban cebada y trigo. Entonces lo que no me gustaba a mí, porque ellas, claro, para que yo no me cortara, pues ellas segaban con la hoz, las hoces, como decían ellas, y a mí me mandaban a arrancar la pequeñita. Y a mí eso me daba mucho trabajo. Yo quería cortar, pues andaba más rápido. En Gallegos sembraban algún tabaco de más antes. Porque yo recuerdo una mujer que iba vendiendo tabaco por los barrios, en estas tiendas de barrio, que había muchas tiendas, y ella venía con su tabaco ya cultivado, preparado para los fumadores. Aquí no había luz eléctrica, no había carretera, no había agua potable. En fin, se vivía de lo que producía esto aquí. Por eso se emigró, porque los pueblos que tenían agua, por ejemplo los sauces, por lo menos tenían agua y sembraban que comer, pero esto era todo de secano. Cuando la Galería del Cerco alumbró el agua, se sembraba pues toda esta zona que conocemos aquí como los Camachos. El Llano Abreu, la Tosca, Topasiegas, la Palmita. Gallegos ya cultivaba tabaco desde mucho antes. Era una época, se atendían, se sembraban los semilleros, se sembraba y después pues duraba mucho tiempo, duraba muchos meses. Había que sembrarlo, deshojarle las hojitas, clasificarlo, llevarlo para las cuevas allá abajo para la costa, mucho trabajo. Si había un huevo, era para mi primo, porque era el hombre y era el que trabajaba. Ahí está. A él era el hombre el que trabajaba, entonces a él había que dar el huevo. Y a mí me dejaban sin huevo, porque los vendían. Pues que sí, para coger dinero. Pues es que no había dónde sacar dinero. Aquí se cultivaban también chícharos, habas y papas de invierno. Pero no había los productos que hay ahora para tratar la escarcha, para tratar los problemas de... Y entonces se perdía muchas veces la cosecha. Aquí a Gallegos llegaron a ver 15 o 16 personas venidas de Fuencaliente, Las Tricias, que venían y estaban en una familia ayudándola a trabajar por la comida en los años 50. Después salvó un poco que había como 100 y pico trabajadores cuando se abrió la carretera al monte. Nosotros no lo embarcábamos por ahí. Ya lo llevaban como que eran en mulas o algo de eso, mulos. Mi padre tenía uno, después cuando él se vino de Venezuela. Antes salía por el puerto, el carbón, varas, plátanos, tabaco, salían por el puerto que venía un barco ahí, entraban a Falú adentro, luego lo sacaban a un barco fuera, iban llevando para cargar el barco. Y después, según se fue acercando la carretera, lo transportaban en bestias por el camino real. Donde está el cable, que es de una montaña a la otra, de la montaña de fuera de la Palmita, aquí ella quería montarse en la balsa de donde traían las cargas y eso, pero no la dejaron. Y el cochino estaba enfrente y ella fue. Dice, ve, yo podía estar. Y se vino caminando, es mucho cansado, lo traían en un saco ahí detrás, pobrecita. Y los últimos años, antes de abrir la carretera, hubo 5 o 6 años un cable en el barranco grande este que hay, que por ahí iban y venían las mercancías. Porque antes de eso entraba todo por el puerto, aceite, algún abono, poco, que aquí se consumía poco. Las casas se hacían con fardos de sacos, ya se hacían unas pacas de 40, 50, según donde estuviera, y luego se transportaba para las carreteras en bestia y después la llevaban como todo, transporte. Para la Breña, porque ahí es donde estaba el exportador principal, y después ya iba para Las Palmas. Escuchado la gente pues renegando, ¿no? del tabaco. Yo no he renegado el tabaco nunca. Me gustaba trabajar en el tabaco, aunque era, repito otra vez, era un trabajo duro, pero yo le tengo cariño al tabaco. De hecho, siempre tengo las matas y no las arranco. Cuando las matas que me salen las cultivo y las dejo, las seco. Yo no lo fumo porque no fumo. El tabaco más bien aquí se empezó a sembrar, son los que fueron, esta gente que fueron a Cuba, que lo que hicieron fue las siembras de tabaco. Y se sembraba aquí porque aquí se vendía el tabaco primero de secano. Pero daba poco porque, claro, lo secano es secano. Pero luego ya cuando ya empezó a haber agua y eso sí, se regaba y daba bastante tabaco. Teníamos buenos vecinos. Cuando íbamos a la veta ya estaba surcada, cavada. Surcada quiero decir que hacían los regos donde se sembraba el tabaco. Muy buena gente los vecinos. Y claro, como éramos mamá y yo, que no tenemos esa fuerza para tal, pues sembrábamos el tabaco, después lo íbamos a recoger, lo regábamos y todo era yo y ella.
Y yo estaba cansada ya de sembrar tabaco. Era algo fuerte porque no tenía descanso. El tabaco es una planta que crece muy rápida y si uno la abandona un poquito, lo pierde. Porque aquí los primeros tabaqueros no había, sino nuestros padres y abuelos que fueron a Cuba, al tabaco precisamente, pero aquí el cultivo no se parece al de Cuba. Daba para comprar algo, pues yo qué sé, en la venta de Luciano, que es la venta que había, otra había allá en la Plaza La Cancela, por la parte de abajo, y comprábamos, ¿qué te diría? Pues los fideos, los garbanzos, aunque mi padre sembraba garbanzos también y lentejas para el consumo, pero lo importante era el tabaco. No me gustaba mucho trabajarlo, porque se me pegaban las merluzas de las manos, pero sí, sabía trabajar de todo. De no ser cortar, deshojar sí, pero cuando cortaba cuando el tabaco daba lo que se llamaba picadura, que había que saberlo cortar, no, ahí no lo hice nunca. Sembré, cogía las hojas y las cosía, las echaba a los cuyes y todo eso, pero ya eso no. Esto era secano y el tabaco se cogía algo, pero estaba remates de varas y materiales en el monte, carbón, tabaco, que es donde único llegaba algún duro a la casa, y no era mucho. En la familia, por ejemplo, estaban en el tabaco de forma habitual, que el cultivo de tabaco duraba al año. De que luego hacías el semillero en diciembre, a que se lo llevaba en octubre o noviembre, estabas todo el año haciendo algo en el tabaco. A los chicos los acostumbraban a mandar a hacer favores que debían a otra familia, como echar papa, a trillar, a cosas así. Había que preparar las tierras a mano, hacían los semilleros a partir de diciembre y enero, sembrabas en marzo y abril. Con una semilla finita, 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 y luego se sembraba. Se aporcaba, aporcar lo llamaban, en Cuba decían aporcar, aquí era llegarle tierra, se empezaba deshojando, 3, 4 hojas, 5 hojas, y ya luego, cuando ya el tabaco estaba un tamañito más o menos, se desbotonaba, le decían sacarle el cogollito, y para que se sazonara, y crecía la hoja, y cuando eso tenía su cosa. Estas altas lo sembraban un poquito más tardío. El de la costa lo sembraban un poquito más temprano porque si había agua se regaba también, ¿no? Cuando llegaban los primeros chubascos del otoño, tener sitio, no había plástico para poner como ahora, pues tener cuevas donde llevarlo por ahí. Había que recorrer un montón de cuevas para ponerlos en sitios protegidos con los cujes para que no se humedeciera y defenderlo. Semillero en diciembre, se buscaban sitios más o menos ventilados, se preparaba bien, se dejaban más bajos los desagües, se le quemaban charancos, ramas de tegasate y plantas como desinfección para la tierra, se echaban las semillas, se le ponía una capa de pinocho gruesa, de 5 centímetros o algo así, si hacía falta lo ibas regando, porque en diciembre aquí había años que el agua lo hacía perder. Ibas regando y después, según iba saliendo el tabaco, ibas quitándole el pinillo, hasta que ya él se defendía solo. Cuando se secaba el tabaco, entonces iba uno para abajo, dejaba tabaco abajo y traía el seco para arriba. Y el que era de despalar, que era cortado, eso se dejaba para por la noche ponerlo y hacer los matules. Deshojaba y hacía los matules. Había un hombre aquí, decía, cuando vino el agua, dice, el agua nos mató, decía el hombre, porque dice, en el invierno no nos deja salir y en el verano no nos deja entrar, porque el riego era igual de noche que de día. Las galerías estaban soltando agua estable, ¿no? Y entonces el que tenía tanta agua, una acción o dos, lo que fuera, la que le hiciera falta, o la arrendaba, ¿no? Entonces, pero era por hora. Si a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, a las 1, a las 3, a las 4. El chorro era igual que la galería, no se paraba. Nos daba las 12 de la noche regando con un farol al hombro por ahí abajo. La costa y toda la parte baja de... Esa parte de arriba no, porque esto era más fresco y entonces se cosechaba sin regalo. Y no había agua para todo tampoco. En los meses de verano lo secabas al lado de la tierra. Desde que ya empezaba a revolverse el tiempo, a las cuevas. Primero lo echabas, después según se iba secando ibas aumentando más, ibas poniendo, retocar llamábamos. Le poníamos más tabaco en los cujes. Pasábamos, al amor, 2 cujes en uno para ir teniendo material para seguir.
Y al final terminabas con 7 o 8 cujes, que cuje era el palo donde lo colgábamos, ¿no? Que eran palos de aceviño, cortados en el monte. Y al final terminaba, cuando estaba seco, a lo mejor un cuje con 10 de verde. Y lo hacía uno así, luego cogía 3 mancuernitas de estas para cada lado, le daba una vuelta, ¿no? Hacía así, y esta varita nos servía de cuje, eran varas de 3 metros. Así se pone para que quede el tabaco colgado y se vaya secando. Y las hojas, pues las enhebraba uno de esta manera. La aguja aquí. Llegaba, vamos a ponerlo por aquí. Amarrabas aquí para que no se soltara. Amarrabas, pasabas otras 2 hojas y las ponías al otro lado. Volvías a coger otras 2 hojas. Era muy fácil de hacer. Cuando ya llegabas aquí al final, hacías una vuelta aquí, amarrabas el hilo y luego hacías esto. Y estaba el tabaco ya colgado en el cuje. Y luego, bueno, pues el tabaco ahí se iba secando y cuando el tabaco estaba seco, pues ya se recogía, se iba poniendo, lo iba uno poniendo ya seco en unas sábanas que se hacían de saco para poderlo llevar a guardarlo, a donde uno lo llevaba a guardar. Esta carepa se usaba para amarrar el matul, un matul de 2 kilos, más o menos, o 2,5 kilos aproximadamente, y se amarraba siempre con esto. Y las hebras para uno enhebrar el tabaco, uno hacía esto así, con la aguja, ¿no? Hacía así. Luego cogías la hebra y hacías así, ¿no? Y ahí quitabas, te sentabas un rato y sacabas un poco de hebras de esas, ¿no? Y luego era eso, era pues fácil, ¿no? Hacías aquí, enhebrabas la aguja y dale que te pego. Esto es lo que se llama oidio, pero que vulgarmente uno aquí lo conoce como ceniza, ¿no? Pero es una espora que le cae. Entonces cuando le empezaba a caer esa ceniza a la hoja, había que cogerlo. O sea, y cogerlo era llegar y ir deshojando con cierto cuidado. Luego, cuando el tabaco ya tenía esta altura, se le quitaba el cogollo. Había que hacerle así, abrir aquí, ¿no? Y volver con la uña que tiene que tenerla un poquito grande y quitar el cogollo. Y después esta hoja vuelve a crecer, esta parte de arriba vuelve a crecer, y ahí es donde usábamos esto. Esa parte de arriba había que cortarla. Y se cortaba, por ejemplo, así. ¿No? El tractorcito que había antes era este, ¿no? Imagínese un mes entero, esto era así, ¿no? Esto está gasto de trabajar. Y se pegaba uno un mes entero con esto en las manos de por la mañana por la noche para preparar la tierra, ¿no? Esto lo llamamos nosotros madeín martiniano. Lo hacía un herrero de los sauces. Se plantaba con estazadita. Justamente estazada, sembró muchas matas. Iba uno ahí, ¿no? Iba una persona adelante, poniendo la postura en el suelo, las posturitas así, más o menos de este tamaño, y uno detrás pinchando y poniendo, pinchando y poniendo, pinchando y poniendo. Y otra persona detrás regando. Y esta la traje pues para que vean lo que es la flor del tabaco, ¿no? Esto va creciendo y después, bueno, pues se hace aquí una casullita llena de semillas muy finitas, y es lo que es la semilla del tabaco después. Había 2 formas de hacer esto, ¿no? Esto se hacía antes
el fósforo venía en cacharros de alitro y eran de aluminio, y era lo que se usaba para hacer este candil. Y uno lo hacía así, ¿no? Porque si estaba así, lo hacía así. Pero si estaba solo, o a lo mejor había uno en la punta del rego con avisando a cuando el agua llegaba a la punta del rego, y si tú estabas arriba con la raspadera para virar, tenías que tener uno, pero de pinchar. Entonces, en vez de poner el cacharro así, lo ponías amarrado aquí para poderlo pinchar en el suelo. Y esto, imagínate, 5 o 6 horas cogiendo el humo ese y la brisa, y te daba para acá y te daba para allá, y era así. Aquí el tabaco no se clasificaba, aquí el tabaco era por peso. Aquí había unos compradores locales, pero luego en la Breña y lo llevaban para Las Palmas, para la Rumbo. Papá era el comprador de tabaco de aquí, de Barlovento y la Gallego. Y un amigo que había aquí que le llamaban Juan Hernández. Compraban el tabaco, lo llevaban para la ciudad para exportarlo para Tenerife. Aquí venían dos personas, me parece que eran 2 o 3, que eran los que compraban el tabaco y se lo llevaban, pues no sé si lo embarcaban o una parte lo harían aquí mismo en Santa Cruz de la Palma, hacían mucho tabaco. Pagaban los 50 kilos a 1.600 pesetas, lo pagaban al mismo precio los 3 igual, daba igual que el tabaco tuviera mejor cuidado, peor. No te lo compraban más porque pagaban más porque tuviera más calidad o menos calidad. Todo era igual, al mismo precio. Esos tenían un molde que se abría como 2 L, metían un saco ahí dentro, lo llenabas, lo apretabas, cosías por arriba, abrías, le ponías 2 tapas a un fardo de 80 o 90 kilos, un bulto así. Aunque el precio era bastante, dejaba mucho que desear, se pagaban 1.400 pesetas el quintal, después se llevaba 1.600 pesetas. Tiene muchas hojas de tabaco, un quintal de tabaco. Pero era un dinero que uno cogía, en ese tiempo cogía ese dinero junto y pues le rendía. Pues llegó el que fue mi esposo, tu padre, y me dice, pues yo me quiero llevar de aquí una chica de Canarias, si quieres, te llevo conmigo, porque a mí pues le dijo que me gustaba algo de eso, no sé qué. Digo, bueno, pues lo pensaré. Y al siguiente día le dije, lo vi otra vez, digo, no, pues sí, me voy, me caso, me voy para Venezuela. Gallegos tenía, cuando pegó a emigrar, casi 1.000 personas, 900 y pico, en el barrito este. Y uno miraba así para arriba, para el monte, y no se veían pinos, sino altos, ni brezos, ni nada de ese menudo. Eso era todo sembrado, trigo, cebada, centeno, todo, de toda siembra, lo que era el monte. Ahora ya nada, ahora todo viene de fuera. Yo siempre esas huertitas y todavía me acuerdo de cuando era joven. Yo, por ejemplo, cuando me fui para Venezuela en el 65, que yo gasté en el pasaje pues alrededor de casi 90.000 pesetas, las tenía casi yo, ahorradas del tabaco. La gente se fue yendo, uno de un lado, otro del otro, y barrios completos, aquí, Gallegos, todos estos barrios se fueron para Venezuela, porque allá tenían otra cosa. La época era dura, pero la gente vivíamos feliz, a ver si me entiendes. Se vivía alegre, se jugaba, se trabajaba. No había médicos, seguros, no había nada. Si ibas al médico te cobraba a lo mejor 10 pesetas o 15, y particular. Con la costura ayudé a mis hijos a que estudiaran, de que fueran personas, de que fueran responsables de ellos mismos. Pero bueno, siempre falta algo y sobra. La gente joven hoy no se da cuenta de lo que pasamos nosotras, aunque éramos felices, éramos muy felices. No teníamos nada, pero éramos felices. Cuando cobramos el primer tabaco, mi madre lo primero que compró fue una bombona, una cocinilla de esas de 2 fuegos,
con la bombona y a nosotros nos parecía aquello que era una gran cosa y para nosotros era una gran cosa. Era, sí, era bastante. Pues teníamos una chiquita de esas de gas que no tenía sino un fuego solo. El tabaco yo creo que ayudó a que a veces en la familia reunían dinero para irle pagando a algún hijo para que se fuera a Venezuela, como ahora lo hacen tal vez para estudiar, para que se fuera a Venezuela a ver si de allá los podía ayudar. La unión que había en las familias entonces, a hoy sí es muy cambiado. Gallegos empezó a tener un fisquito de economía y libertad cuando se fue la mitad de la gente. Desde los 6 años me acuerdo yo de ir a sembrar papas, allá las papas al surco, que hoy ni las conoce. La vida ha sido muy dura. Aquí y en Venezuela también, fue dura también. Ahora mismo hay un divorcio entre la juventud y el campo y me parece muy bien la idea y todas las que se puedan llevar a cabo, a donde la gente joven se preocupen por saber por lo menos de dónde vienen los productos que comemos. Hemos perdido una cultura del campo y de las relaciones con el campo. Va a ser difícil. Esta gente joven, yo lo veo porque trato de contaminar a mis nietos y veo lo difícil que es, porque luchar con los Pokémon y toda esa fauna no va a ser nada fácil. Saben de dinosaurios un montón, pero de cosas de estas. Yo a la juventud toda le digo lo mismo, que aprendan, que estudien, que sepan defenderse en la vida, que puedan, si tienen que emigrar, que emigren, pero que sepan lo que llevan en la cabeza. Eso es lo que le aconsejo a toda la juventud. Que se apagaban las castañuelas y tal, salíamos por la sacristía y se pasaba uno delante del niño Jesús allí y decía, dice, el que yo sé, dice, en los montes de Lebrón tengo mi choza o vivienda que nada tiene de tienda, ni ventanas, ni balcón. Allí recostado estaba de un cansancio afatigado cuando me trajo el recado un vecino que llamaba. Y yo al quedar enterado pronto la cama dejé, eché mano a este callado y el camino desandé. Te lo regalo, Manuel, porque no tengo otra cosa. Con Dios me voy a mi choza y quédate tú con él.